Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Un nuevo programa del Faro del Calle Calle. Estamos dando inicio hoy día, sábado, y estamos a 8 de junio. Bueno, Freddy, hemos realizado estos programas con el propósito de conversar, tener un tiempo de diálogo respecto a las escrituras, a la contingencia y también algunos temas teológicos que son interesantes y son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos con ese propósito hoy día, como una vez al mes hemos decidido realizar este programa, básicamente desde la plataforma de la Iglesia en Valdivia, como un programa también adicional a la Iglesia en Valdivia, también en el Ministerio Casa del Noble, que estamos también trabajando en pro de la Iglesia de Cristo. Así que Amén. damos la bienvenida a todos los hermanos. Hermano Freddy, ¿cómo está? ¿Cómo llegó de Eh, Osorno? Bien, llegué bien de la ciudad de Osorno. Bueno, usted me fue a buscar para comentarle a los hermanos. El pastor me fue a buscar acá a Sodimac, donde me bajé en el bus que venía de Osorno. Y hemos compartido durante la tarde y estuvimos conversando lo relacionado también con lo que vamos a ver ahora, con el tema del presente programa y esperemos que salga lo mejor posible, que la gente entienda y que tengamos una excelente comunicación hacia las plataformas virtuales. De hecho, estoy con expectativa, estoy ansioso porque creo que es un tema muy importante que va a traer mucha luz y eso me tiene a mí contento porque una de las cosas que me alegra el corazón es que la gente entienda los temas bíblicos y si es que no va a compartir una postura, al menos la entienda. Así que feliz. Qué bueno. Estamos en nuestro tercer programa de vuelta de un par de años fuera al aire del programa El Faro. Y estamos de vuelta con el propósito de conversar. Una conversación que nuestro propósito es edificar. Y hay veces que, me lo mencionaban algunos hermanos, ha traído mucha bendición y mucha luz al respecto. Nuestros programas han sido básicamente contingencia, desde la contingencia del conflicto que estalló ya y se venía más o menos prolongando, conflicto de Israel Irán, y abordamos el tema propiamente tal. Pero abordando ese tema nació otro tema, que era la teología del reemplazo. ¿Y qué es la teología del reemplazo? Entonces, fue nuestro programa anterior donde vimos algunas cosas y en lo práctico también vimos algunas cosas importantes. ¿Qué es la teología del reemplazo? Como para ver lo que vamos a ver hoy día, para hacer un resumen y ver lo que vamos a ver hoy día. Bueno, en esa dirección, como bien acaba de decir el pastor Rodrigo Palma, este es nuestro tercer programa. Y si bien es cierto, en el primer programa hablamos sobre el conflicto entre Israel e Irán, si no me equivoco. Sí. Posteriormente, en el segundo programa, hablamos de la teología del reemplazo. Y hoy vamos a hablar de la hermenéutica de la teología del reemplazo, si es que esta es bíblica. Entonces, si bien es cierto, cada programa tuvo su particularidad, no obstante, están estrechamente relacionados. Así que si usted en casa no fue partícipe del primer programa y del segundo, les invito a escucharlos y posteriormente escuche este para que adquiera mayor luz al respecto. Entonces, vamos a recordar algo del programa anterior en la cual hablamos de la teología del reemplazo y que tiene conexión con la pregunta que usted me acaba de hacer. ¿Qué es la teología del reemplazo? En esta dirección yo apelo al doctor Walter Kaiser, un académico
y él define la teología del reemplazo de esta manera. Abro comillas y cito. La teología del reemplazo declaró que la iglesia, la simiente espiritual de Abraham, había reemplazado a la nación de Israel en el sentido de que había trascendido y cumplido los términos del pacto dado a Israel, pacto que Israel había perdido porque había desobedecido y básicamente no había creído en el Mesías, Jesucristo. Entonces, la teología del reemplazo, en términos más sencillos, dice que la iglesia ha reemplazado a Israel, y esto significa que todas las promesas y las herencias que habían sido prometidas a Israel a través del pacto abrámico para acá, ahora son dadas a la iglesia porque Israel no creyó en el Mesías. Es decir, esta teología también se conoce como supersesionismo o teología del cumplimiento, también algunos le han llamado. Básicamente, la teología del reemplazo es antisemita, pues elimina a Israel, el Israel étnico, de los planes proféticos de Dios. Es decir, Dios ya terminó con Israel, Israel no tiene futuro en los planes proféticos de Dios, no cree en la restauración de Israel. La iglesia es el verdadero Israel, Israel espiritual, etcétera, etcétera. Y en alusión a esta cuestión es que surgió por qué la hermenéutica del reemplazo llega a estas conclusiones. Entonces, para dar respuesta a esta cuestión, nos vimos obligados con el pastor Rodrigo Palma a acudir a la sede de la hermenéutica, porque las razones y las explicaciones ad hoc se encuentran en materia de interpretación. De ahí nace el título del presente programa: ¿es bíblica la hermenéutica de la teología del reemplazo? Para decir si es bíblica o no, primero tenemos que indagar y profundizar en lo que es. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, Pastor Rodrigo. El título del programa de hoy tiene como propósito traer luz, ya viendo los otros programas anteriores, lo que hemos conversado, ir bajando en profundidad. Vamos descendiendo ahora al, como se dice, al corazón mismo del por qué se llega a la teología del reemplazo. Porque, hermano, yo creo que la mayoría de los hermanos que de una u otra posición batallan tanto a nivel popular como a nivel académico, usan la misma escritura. Entonces, la pregunta es: ¿por qué se llega a puertos distintos si salen desde el mismo puerto, desde la escritura? Es ahí donde nosotros queremos acudir a tratar de traer luz con las preguntas del programa de hoy. Correcto. Entonces, la pregunta del título de este programa ¿es bíblica la hermenéutica del reemplazo? Y en este programa queremos responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la hermenéutica bíblica? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento? En tercer lugar, ¿qué es la hermenéutica espiritualizadora? Y en cuarto lugar, ¿qué es la hermenéutica tipológica? Entonces, queremos traer luz al responder a estas preguntas, que yo creo que van a traer mucha luz, mucha luz. Dios quiera que así sea. Sí, queremos hacerlo lo más amigable en términos de explicación, porque entendemos que este es un tema bastante más profundo que el anterior. El anterior vimos algunas explicaciones prácticas que nos permitieron razonar teológicamente, pero ahora vamos a ir a mayor profundidad. Y queremos tratar de resolver estas preguntas
para que de manera pedagógica podamos tener una explicación bíblica al respecto. Claro. Entonces, comencemos por resolver la primera pregunta. Claro, para introducirnos a la primera pregunta que dice ¿qué es la hermenéutica bíblica? Primero quiero invitarles a que leamos 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Así que tome su Biblia con paciencia, vaya a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra de Dios, leo en el nombre de Jesús y abro comillas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cierro comillas. Este es un texto, pastor, que yo siempre lo encuentro en programas de formación teológica, específicamente cuando se enseña a interpretar la Biblia, es decir, cuando se esgrime la disciplina de la hermenéutica. Siempre aparece este texto porque es un texto que es como anillo al dedo. Es un texto que me entrega mucha sustancia de cómo deberíamos usar la palabra de Dios y no torcerla en ese proceso. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿qué ve usted en este texto? Al menos tres cosas. En primer lugar, que debemos procurar diligentemente presentarnos a Dios aprobado. En segundo lugar, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y en tercer lugar, que yo creo que es lo que hoy día trataremos de ser lo más fiel y coherente al texto bíblico, usar bien la palabra de verdad. Claro, la parte final del versículo dice que usa bien, que usa bien. En otras traducciones dice que traza bien, que corta bien, que esgrime bien. O sea, si hay una forma correcta de usar la palabra de Dios, cuando se predica o cuando se enseña, si existe una forma correcta de usar el texto bíblico, es de perogrullo entender que existe una forma incorrecta de usarlo. Y a la luz de este versículo, está más que claro que cuando uno usa de manera incorrecta la Biblia, sí tendría de qué avergonzarse. En cambio, si la usa correctamente, en ese escenario no tendría de qué avergonzarse. Por ende, esto es algo muy importante para aquellos que se dedican a la predicación de la palabra de Dios o a la enseñanza de la misma. Predicar o enseñar no debe ser un hobby, debe ser un trabajo que debe asumirse con responsabilidad. La Biblia no debe estudiarse en los ratitos que tengo libre, sino que debe invertirse tiempo en el estudio serio de la Biblia. En el estudio serio de la Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque mire, para que nos convirtamos en buenos exegetas, en buenos interpretadores del texto sagrado, sin torcerlo, sin manipularlo, para que seamos exegetas responsables,
desde el punto de vista académico, al menos, deberíamos especializarnos en 3 disciplinas. Una, en la disciplina de introducción a la Biblia, que es una categoría de los currículos teológicos. Introducción a la Biblia. Tendríamos que también especializarnos en los idiomas bíblicos. Esa es la segunda categoría en los currículos teológicos. Y en tercer lugar, deberíamos especializarnos en la ciencia de la hermenéutica. Repito, para ser buenos exegetas y para tener cualificaciones académicas para realizar esa labor, debemos al menos especializarnos en estas 3 disciplinas. Introducción bíblica, en la cual se ve la historia del canon, de la canonicidad, donde se ve la parte histórica de los libros, por ejemplo, donde vemos la crítica textual, apelamos al aparato crítico para establecer el texto más fiel al original, a estudiar los idiomas bíblicos como el hebreo, el arameo y el griego koiné, que fueron los idiomas originales en la cual se escribieron los libros de la Biblia. Y la hermenéutica, que tiene que ver con la pregunta, ¿qué es la hermenéutica? Hay 2 palabras, cuando uno va a definir la palabra hermenéutica, hay 2 palabras que siempre usted va a encontrar en los tratados de teología, que es la palabra ciencia y es la palabra arte. La palabra ciencia y la palabra arte. Es decir, una buena definición de hermenéutica no podría excluir estos 2 términos. Entonces, una definición clásica y sencilla, pero buena, sería que la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Es la ciencia número 1 y es el arte número 2 de la interpretación bíblica. Ahora, ¿qué significa que sea una ciencia y qué significa que sea un arte? Ahí le doy la palabra. Bueno, lo que conversamos hace poquito, cuando uno estudia la hermenéutica, se da cuenta de que tiene muchas reglas que nos ayudan a poder interpretar correctamente la escritura. Entonces, al ser una ciencia, directamente nos estaba mencionando que debemos obedecer o ser fieles a las reglas de interpretación, que básicamente hoy día vamos a ver algunas, pero es básicamente eso. Al ser una ciencia se debe ser fiel en el estudio y en el obedecer a las reglas de la misma. Claro. ¿Por qué sería un arte? Porque tiene que ver con la habilidad, con el constante desarrollo y el estudio, y por lo tanto tiene que ver con una habilidad. Yo creo que también de alguna manera me parece mucho que Roy Suk lo dice, habla sobre los dones y la capacidad que Dios le da a alguien para poder desarrollar este arte. Claro. Hay cualificaciones espirituales y hay cualificaciones académicas. Ahora, una de las cualificaciones espirituales para estudiar la Biblia es que sea una persona regenerada. Correcto. Pero hoy estamos hablando de las cualificaciones académicas. Uh-huh. Entonces, claro, eso significa básicamente que la hermenéutica sea una ciencia y sea un arte, porque, a ver, cuando hablamos de una ciencia, en este caso la hermenéutica, ¿qué provee la ciencia al intérprete? Provee herramientas, provee principios, provee reglas, provee un método, pero el apellido es este: objetivos. Método objetivo de interpretación. ¿Por qué necesitamos
un método objetivo o principios objetivos que vendrían siendo como riendas que sujetan a este caballo. Porque justamente nuestra naturaleza nos va a inclinar a hacer lo contrario. Correcto. Nuestra naturaleza caída siempre nos va a llevar a buscar una interpretación subjetiva. Lo que yo pienso que dice la Biblia. Claro. Por esas razones que necesitamos herramientas objetivas, un método objetivo para que, coloquialmente hablando, no nos afiebremos y terminemos diciendo cualquier cosa menos lo que dice el autor sagrado. O sea, mire, estimado, está el sujeto que estudia, está el objeto de estudio y está el método de estudio. Aquí entramos ya a la cuestión epistemológica. ¿Cuál es el método para adquirir el conocimiento? En este caso, la interpretación correcta de la Biblia. Y en cuanto a métodos, hay muchos métodos que se han propuesto y se han practicado a la luz de la historia de la hermenéutica. Desde ya debemos decir que nosotros nos adherimos de manera individual y a manera de iglesia local en Valdivia al método gramático histórico de interpretación del texto sagrado. ¿Por qué? Porque este método gramático histórico Nos frena más todavía. nos frena, es objetivo y nos cuida de caer en malas interpretaciones. Aún con todo, podríamos equivocarnos, pero al menos este método es saludable porque nos lleva a ver lo que el texto dice en sus propios términos y no a que el intérprete imponga a la Biblia. Ahora, justamente porque la historia de la interpretación nos ha enseñado que aún con métodos de interpretación, a veces igual aquí y allá han habido interpretaciones equivocadas, por eso también existen los principios hermenéuticos, o sea, otra rienda. Principios hermenéuticos generales, principios hermenéuticos especiales. Y vamos a ir viendo algunos, como dijo usted bien, de acuerdo al transcurso del tópico a exponer. Entonces, por eso es una ciencia. Por eso es una ciencia. Ahora, imagínese, hermano, una caja de herramientas con martillo, una llave, herramientas que usan los maestros. Usted puede tener las mejores herramientas, pero si usted no practica, si usted no las usa, no va a tener la habilidad del uso de la misma. Y es ahí donde dentro de la hermenéutica se abre su dimensión práctica. La hermenéutica como ciencia nos provee herramientas muy buenas, pero esas herramientas tienen que usarse para adquirir habilidad. O sea, no es una cuestión de la noche a la mañana. Por eso es que aquí hay que sudar la gota gorda, aquí hay que invertir tiempo estudiando la Biblia. No es un hobby, es un trabajo. Hay que invertir tiempo. Si es necesario recursos. Recursos, de todas maneras. Ahora, de ahí que es un arte. Y esta dimensión de arte de la hermenéutica es lo que se conoce como la exégesis. Porque la exégesis bebe de la hermenéutica que le provee de métodos objetivos y los aplica al texto sagrado. Exégesis básicamente es extraer del texto lo que el texto está diciendo, la información del texto. Eso es exégesis. Correcto, y no imponerle al texto, porque imponerle al texto sería eisegesis. O sea, eisegesis. Mi pensamiento lo pongo en el texto, lo que yo creo. Que eso básicamente es lo que vamos a ver aquí, la lucha de exégesis y eisegesis. Claro, hay eisegesis que se le llama exégesis y hay a veces exégesis que de mala fe se llama eisegesis.
Entonces, en esta primera pregunta es importante que los hermanos entiendan la hermenéutica como definición, porque la hermenéutica igual se aplica a textos seculares, pero esa sería una hermenéutica secular. Aquí estamos hablando de la hermenéutica bíblica. ¿Me capta? Y es necesario, porque a veces se cree que la hermenéutica o estas cosas que nosotros estamos diciendo, estos bichos raros que de repente uno cree que a lo mejor, hermanos, ¿qué están hablando estos hermanos? De hermenéutica, de exégesis, de eisegesis, de estos principios, de estas reglas, del estudio de la escritura. Todo esto es necesario porque el día domingo escuchamos un sermón, o el día domingo predicamos un sermón, y queramos o no queramos, estamos expuestos a escuchar desde el púlpito o desde el lugar de enseñanza bíblica en las iglesias a hermanos que están exponiendo la escritura. Y en la práctica, quieran o no, está siendo expuesto a una hermenéutica, porque alguien estudió un texto y lo quiso enseñar. Entonces, aplicó principios, buenos o malos, pero aplicó principios. Todos son hermeneutas. Todos son exegetas, aun cuando usted ni siquiera haya escuchado las palabras. La cuestión es, ¿vamos a ser buenos exegetas o vamos a ser malos exegetas? Esa es la cuestión. Y ahí aplica el texto, obviamente, que nos llama a terreno. Presentarnos a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien, y que usa bien la palabra de verdad. Eso significa que usa bien. Significa, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos que dar una interpretación a la luz del contexto histórico gramatical del texto bajo la lupa de estudio, el contexto histórico cultural. Para ello hay que invertir tiempo en estudiar la historia y la cultura en el cual nos llegó el texto bíblico. Y también tenemos que estudiar la gramática del texto bíblico en su original, en este caso los idiomas bíblicos. ¿Por qué? Porque a veces las traducciones al español no necesariamente honran a los textos en hebreo y griego, koiné. Por ejemplo, ¿sabía usted, estimado, voy a poner de ejemplo acá al pastor, que el pastor está predicando relativamente todos los primeros días de la semana, todos los domingos, acá en la iglesia? Durante la semana tiene que invertir tiempo en el estudio, y esto es todo un proceso. No es como nos había acostumbrado la tradición, al menos acá en Chile, de abrir la Biblia por fe el domingo por la mañana y predicar, y más encima llegar con un manto de una aparente espiritualidad, porque los más espirituales pasaban al púlpito y ahí abrían la Biblia en vivo y en directo para parecer más espirituales. Más de algunos le salieron las genealogías. O los mapas. O los mapas. Entonces, sin embargo, el pastor acá, repito, tiene que estudiar la Biblia. Mire, acá el pastor en la iglesia en Valdivia se le está proveyendo de dinero mensualmente para sus gastos como familia. ¿Por qué? Porque él, cuando predica, está realizando un trabajo. Por ende, debe invertir tiempo. Y nosotros, como miembros de la iglesia, estamos mirando al pastor y a los que exponen de que no vengan, en términos coloquiales, a vendernos la pomada al púlpito. El pastor tiene que traer el mejor alimento. Debe llegar preparado. Debe haber estudiado el texto al revés y al derecho.
debes saber lo que dice el texto y lo que no dice el texto. Supongamos que un versículo tiene 10 palabras. El pastor debe saber de esas 10 palabras a qué pertenece cada palabra, es decir, cuál es su categoría gramatical. ¿Es un artículo? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Es un pronombre? ¿Es una interjección? ¿Es una conjunción? ¿Es un verbo? ¿Es un participio? ¿En qué voz está el verbo? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿En qué modo? ¿En qué modo? Entonces, cuando trae el sermón al púlpito, no va a estar diciendo todas esas cosas, pero él las hizo para que tenga seguridad de que lo que está presentando sea fiel a la Biblia y no su propio pensamiento, porque estamos tratando con edificación de almas, de creyentes. La labor de un pastor es velar por las ovejas, y va a velar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que nos santifica. Entonces, hermanos, cuando hablamos de hermenéutica, es la ciencia que nos enseña a prepararnos y a tomar en serio esta cuestión. Sí, esa es la idea. Y no hay excusa, hermano, ¿eh? Porque podríamos decir, no sé, 10 años atrás, 20 años atrás, ya, siendo más objetivo, no había muchos recursos disponibles para hacer un trabajo exegético como corresponde a la hora de predicar. No es una excusa, pero hoy, en el año 2024, las redes nos han proporcionado una infinidad de material, de herramientas para poder acudir a la escritura de mejor manera, preparados. No tenemos los manuscritos al tiro, pero tenemos traducciones y los manuscritos, las copias para poder llegar a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, hay material y también hay seminarios que de alguna manera nos han provisto de herramientas para poder hacerlo. Entonces no hay excusa, no hay una excusa de yo no tuve las herramientas, por lo tanto voy a abrir la Biblia por fe, voy a ver qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida hoy día. Y sin duda nos hace cada día más responsables. Claro, no es pecado no estudiar griego koiné, pero sí es pecado que Dios te dé la posibilidad de hacerlo y tú te niegas. Claro. Eso es pecado. Entonces, hermanos, invierta tiempo. Si aquí no es por, no es una cuestión de que simplemente vamos a dedicarnos a la predicación de la palabra porque nos gusta o porque se ve lindo. No, esto es una tremenda responsabilidad. Y tenemos que en nuestras iglesias locales enseñar esto y formar la cultura de estudio. Entonces, hoy en día estamos acá tratando de entender cuál es la hermenéutica que aplica la teología del reemplazo, si es una buena hermenéutica o es una hermenéutica deficiente o de frentón es una hermenéutica oscura, mala. Este es el corazón para ver el por qué la teología de reemplazo básicamente dice que la iglesia ha sustituido a Israel. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Y la pregunta que sigue es: ¿cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento? ¡Wow! Sean conscientes, estimados amigos y hermanos, que esta pregunta es una de las preguntas más fundamentales con las cuales usted se va a encontrar. De hecho, esta es una pregunta que tiene vueltos locos a los académicos. Se han dado diferentes respuestas y aquí hay dos sectores que predominan, que tienen diferente respuesta a esta pregunta.
queremos hacerles consciente que hay cierto sector de predicadores y teólogos que opinan A y otros que opinan B en relación a esta pregunta que dice ¿cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo? Mire, el Antiguo Testamento 39 libros, el Nuevo Testamento 27 libros. Es decir, cómo los apóstoles, Cristo, cómo ellos usaron al Antiguo Testamento cuando ellos apelaron al Antiguo Testamento para dar algunas citas. ¿Qué método hermenéutico utilizó Jesús? ¿Qué método hermenéutico utilizaron los apóstoles? Esa es la pregunta. ¿Jesús espiritualizó el Antiguo Testamento al usarlo? ¿Los apóstoles alegorizaron el Antiguo Testamento al citarlo? ¿O lo interpretaron literalmente? Porque ellos usaron una hermenéutica. Ellos usaron una hermenéutica. Un método para interpretar el Antiguo Testamento. De hecho, pastor, en el contexto del Nuevo Testamento, particularmente hablando en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, en las vitrinas del mercado de la interpretación se ofrecían métodos de hermenéutica. Es decir, en Alejandría existía un método que se llama el método alegórico de interpretación. En Alejandría, y de hecho muchos griegos paganos se adherían a este método alegórico, pero también los judíos helenizados, los judíos de la diáspora en Alejandría se habían adherido y suscrito al método alegórico de interpretación. Pero también existían los judíos rabínicos, los judíos que estaban en la tierra de Israel, y ellos se adherían a otro método de hermenéutica. Y también los judíos del Qumran, que esta secta de judíos en el Qumran, se adherían al método Pesher, que se conoce como método Pesher de interpretación. Entonces, habían escuelas de interpretación en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, y la pregunta sería, ¿Jesús o los apóstoles usaron el método alegórico, usaron el Pesher de los qumranitas, o usaron el método de Hillel, de uno de los rabinos de Israel, Shammai o Hillel, o interpretaron la Biblia en pro de un acercamiento gramático histórico? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, estimados, porque desde ahí hasta hoy se siguen usando métodos de interpretación aun cuando no estemos conscientes de ello. Responder a esta pregunta es clave. Es clave para poder trazar una línea correcta en todo nuestro proceso de interpretar la Escritura. Correcto. Por ejemplo, decir que la iglesia es el Israel espiritual y que reemplaza al Israel étnico en los propósitos de Dios, es porque para llegar a esa conclusión se usó algún método de interpretación. Correcto. Y aquellos que no están de acuerdo con esa tesis también usaron otro método de interpretación. Por eso nos separamos. Por eso hay diferencias y las implicancias son peligrosas si es que estuviéramos en el lado equivocado. Correcto. Por ejemplo, pastor, ¿qué es la inspiración de la Escritura? Ahí estamos tocando un punto que a algunos les puede doler. Dios es el autor de la Escritura, el primer autor de la Escritura, y por tanto lo que Dios da como su revelación
eh, revelación especial, eh, es totalmente inspirada, exhalada y dada a conocer por Dios de manera infalible, perfecta, Inerrante. inerrante, no tiene errores. Es el aliento de Dios. Es el aliento de Dios. De manera que cualquiera que se acerque a la Escritura tiene que saber qué es lo que Dios precisamente dijo. Ahora, esto, claro, ahora, ¿qué significa eso? Los autores humanos, ¿Dios les anuló su personalidad o los usó de manera mecánica? ¿Cómo fue eso? No, cuando se habla de la inspiración, la dualidad de la inspiración indica que justamente Dios exhaló comunicó su voluntad, se reveló, pero usó a hombres como nosotros, ¿Ya? que su personalidad, como un campesino, como un abogado, como un médico, la usaron, Dios la usó para comunicar su verdad. Lo importante es que Dios los preservó del error. Tenían un contexto, tenían una cultura, un idioma, y a pesar de eso Dios preservó y comunicó su verdad infaliblemente a pesar de sus errores humanos. A pesar de las limitaciones humanas. Ahora, a ver, entonces, creemos en la inspiración de la Biblia, que técnicamente se habla de inspiración plenaria, verbal y autógrafa. ¿Qué significa, pastor, que la inspiración sea plenaria, que la inspiración sea verbal? Y en la autógrafa, ¿qué significa eso? Porque es la posición ortodoxa, lo que se considera como la posición correcta a través de la historia. Toda la escritura es inspirada por Dios, plenaria, toda, De pleno, toda. en los géneros literarios que hayan sido usados. Todos los géneros. Dios usó a todos estos hombres para transmitir su voluntad y comunicar su revelación. ¿Qué significa que también haya inspiración en la parte verbal, inspiración verbal? ¿Qué significa eso? Que Dios usó su manera de comunicarse de manera, obviamente, en la comunicación verbal de los mismos autores. Aún la escritura Dios la usó para poder comunicar su verdad. Por eso es importante poder estudiar El aspecto el gramatical. aspecto gramático, O sea, el cómo ellos se comunicaron, la forma en que ellos usaron su dialecto para poder comunicar esa verdad. Dios usó o sea, si a estos hombres. un escritor usó un sustantivo, eso significa algo. O sea, no es porque se le ocurrió, ese sustantivo significa algo. Y debemos respetar lo que Dios usó. Claro, entonces la inspiración plenaria sería que Dios inspiró el todo, pero la inspiración verbal sería la parte, o sea, Dios inspiró el todo y la parte. El todo es importante y el detalle es importante. Y en la autógrafa, obviamente que esto se da en los escritores originales. En la autógrafa. Ahora, un método correcto de interpretación debería respetar eso. De todas maneras. Porque si no quedaría descalificado automáticamente. Entonces ahí uno empieza como a filtrar qué método de interpretación honra la inspiración de la escritura y qué método deshonra la inspiración de la escritura. Entonces la pregunta que podríamos añadir ahí, la hermenéutica que practica la teología del reemplazo, ¿honra la escritura tanto en lo plenario como en lo verbal? Y ahí no estamos metiendo el área chica, porque no lo van a reconocer. Pero, pastor, yo sé que no lo van a reconocer, pero si tiene ojos de león, si tiene orejas de león y si tiene melena de león, aunque no digan que es un león, es un león. Entonces, tenemos que ver y analizar el método hermenéutico que usan los reemplacistas para ver si honra la inspiración.
Y en eso estamos. Metiéndonos en el área chica. Eh, por eso es tan importante esto, po, porque justamente nos vamos metiendo a lo que realmente es el fundamento de el por qué nos separamos, el por qué se piensa esto y por qué se piensa esto otro. Básicamente es porque la pregunta es por qué se cree que la iglesia sustituyó a Israel, ¿no? Contra que la iglesia es un organismo totalmente distinto a Israel. Mire, en esta segunda pregunta que dice cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento, cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento, la teología del reemplazo dice lo siguiente. Dice que cuando uno va a interpretar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tiene prioridad sobre el Antiguo. Es decir, yo debo ir con los lentes del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento. Esto se conoce como el principio hermenéutico de la prioridad del Nuevo Testamento. Este principio lo esgrime la teología del reemplazo y también la teología del pacto, que nació en el siglo XVII, con algunos puritanos. Pero, entonces, la pregunta sería, ¿es correcto que cuando uno va a interpretar la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tenga prioridad? ¿Es correcto eso, pastor? ¿Y cuál, por ejemplo, un ejemplo de eso? ¿O cuáles serían las implicancias de eso? Ahora, está la contraparte a la cual yo me adhiero. La otra tesis. La otra tesis, que dice que es incorrecto el principio de prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, sino que lo correcto sería el principio de prioridad del pasaje, del contexto inmediato y no de un contexto remoto de un testamento a otro. Ya, para ilustrarlo o para especificarlo bien, la tesis de la teología del reemplazo es el principio del Nuevo Testamento como prioridad. La prioridad para ellos es interpretar el Nuevo Testamento y de esa manera se interpreta el Antiguo. O sea, ellos tienen como prioridad leer el Nuevo Testamento y entonces interpretar el Antiguo. Leen para atrás. Leen hacia atrás. O sea, para ellos es más importante el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Pero, pastor, ¿no será peligroso de que usando ese método borremos con el codo lo que Dios escribió con la mano? ¿Le haremos justicia al Antiguo Testamento usando ese método? Porque en estricto rigor es la interpretación que ellos tienen del Nuevo Testamento que imponen al Antiguo. Por eso lo tienen como prioridad. Entonces ellos quieren priorizar lo que dice el Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Ese es su foco. O sea, van a la Escritura priorizando el Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Básicamente vendría siendo como un bozal que le ponen al Antiguo Testamento y no los dejan hablar en sus propios términos ni en sus propios méritos. Básicamente es como el Nuevo Testamento le dice al Antiguo qué es lo que tiene que hablar o qué significa. Le tapan la boca, es un bozal. Es como que alguien está hablando después de que otro ya habló y el otro le dice, pero mira lo que yo quise. No, tú cállate. Yo voy a hablar por ti. Lo que tú quisiste decir fue esto. Pero si el Antiguo Testamento es inspirado plenaria y verbalmente, ¿cómo le voy a decir que se calle? Ahí hay una implicancia. Hay una implicancia que debemos verla. O sea que la implicancia de adherirse a este método de la prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, en el fondo, aunque no lo reconozcan, no están creyendo en la inspiración del Antiguo Testamento. Obviamente no lo van a reconocer, pero si tiene orejas de león y ojos de león y melena de león, es un león. ¿Cuál es la contraparte de esto? La prioridad del pasaje. ¿Qué significa eso? Que el pasaje tiene la prioridad sobre
un testamento a otro. El Esté, pasaje mismo. esté donde esté. Esté donde esté el pasaje bajo estudio. La escritura manda. El contexto inmediato. El contexto inmediato. O sea que si yo voy a interpretar a Isaías, dejo que Isaías hable. Por ejemplo, leamos un texto. Adelante. Hechos capítulo 8. A ver. De hecho, estoy predicando sobre Jesús y Isaías 53 ha sido uno de los pasajes que hemos estado exponiendo los días domingos. Y en Hechos capítulo 8, por ejemplo, se cita Isaías 53. A ver. Y mire, en el pasaje de Felipe y el etíope, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, él estaba leyendo un pasaje del profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? O sea, necesitaba una hermenéutica. Correcto. Y le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Él estaba propenso a cualquier hermenéutica, porque no había quien le enseñase. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció... ¿Qué dijo comenzando del Nuevo Testamento? No, desde esta escritura. Ah, de Isaías. De Isaías, ¿no? De Hechos 8, porque todavía no estaba haciendo... Sí, sí, entiendo. Comenzando de esta escritura. De Isaías. O sea, Felipe no estaría de acuerdo con el principio de prioridad del Nuevo Testamento. No. Porque comenzó a explicarle desde Isaías. De la prioridad del pasaje. Isaías manda. Y dice, comenzando desde esta escritura, de Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Interesante. O sea que Felipe realmente creía que Dios había inspirado a Isaías. Interesante. Entonces, de hecho, en Nehemías dice algo así, mire, Nehemías 8:8, que es un clásico, un versículo clásico que se examina cuando uno está comenzando a estudiar hermenéutica. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¡Wow! ¿Qué significa que ponían el sentido? ¿Que apelaban a un contexto remoto o apelaban al contexto inmediato? La intención de cada estudiante de la escritura debe ser poner el sentido a lo que se está leyendo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque uno puede tener el deseo de querer de entender el verdadero significado o sentido del texto, pero ¿ese significado correcto está en mi imaginación o está en el texto mismo? Porque uno lo que busca es la intención original del autor, pero la intención original del autor no es algo que queda no es algo que debe buscarse en algo etéreo, sino que en algo concreto, que es el texto. Y para ir al texto tengo que usar un método de interpretación, que en este caso es respetar el contexto inmediato. Mire, lo que provoca
una correcta interpretación de un texto, como lo hicieron ahí en el tiempo de Nehemías, provoca una correcta adoración. A ver. Usted dice que interpretar la Biblia correctamente provoca o produce una correcta adoración. Eso significa que si tengo una interpretación incorrecta del texto sagrado, por sentido común y por lógica, no habría una correcta adoración. Aplicando el principio, y el texto de 2 Timoteo, lo que hemos leído, no estaríamos siendo aprobados por Dios. ¡Wow! Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A la luz de este entendimiento, ¿cree usted que hay gente que tiene que bajarse del púlpito y dedicarse a otra cosa? Hay gente que tiene que bajarse del púlpito y a lo mejor no dedicarse a otra cosa, dedicarse a estudiar. Si quiere subirse al púlpito nuevamente, tiene que hacer un proceso correcto de estudio de la Escritura. Y cualificar. De todas maneras. Porque también puede ser totalmente preparado académicamente, pero si no cualifica, también estamos en problemas ahí. La contraparte entonces de el principio de la prioridad, obviamente, del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, la contraparte sería la prioridad del pasaje. Estos versículos son clave y hay muchos otros pasajes donde vemos a los autores del Nuevo Testamento usar el Antiguo Testamento. Claro. Pero también vemos, por ejemplo, algunos textos que algunos han tomado para tratar de validar su postura. Y de hecho hay uno que ocupan siempre, que es Lucas 24. Si me acompaña. Uh-huh. Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24, de hecho este es un pasaje que según la interpretación que los reemplacistas dan de este pasaje, viene siendo el fundamento de toda su actividad hermenéutica. Uh-huh. Lucas 24, versículo 25, dice así. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De hecho, la teología del reemplazo dice que Cristo es la clave para interpretar el Antiguo Testamento. Y eso parece fabuloso, así a priori. Predicación cristocéntrica. Predicación cristocéntrica, cristológica, etcétera, etcétera. Hermenéutica histórico-redentora, tiene varios nombres. Pero, a ver, con esta interpretación que hacen de estos pasajes que acabamos de leer, ellos tratan de fundamentar que cuando uno va al Antiguo Testamento, debido a que Cristo es la clave, entonces por ende el Nuevo Testamento debe tener la prioridad. De tal manera que yo debo ir a buscar a Cristo al Antiguo Testamento, debo ir a buscar a Cristo, o sea, leo Isaías, tengo que buscar a Cristo. Leo Jeremías, tengo que buscar a Cristo. Leo los Salmos, tengo que buscar a Cristo. Leo Génesis, tengo que buscar a Cristo. Éxodo, busco a Cristo. Levítico, busco a Cristo. Deuteronomio, busco a Cristo. Y así sucesivamente, de tal manera que
cristianizo el Antiguo Testamento, lo colonizo con una visión soteriológica, imponiendo el Nuevo Testamento sobre el Antiguo, una interpretación del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, y uso estos pasajes para avalar eso, pero ¿realmente el texto está diciendo eso? Se reinterpreta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Se hace una interpretación del Nuevo y esa interpretación reinterpreta al Antiguo Testamento violando su contexto inmediato. ¿Por qué? Porque tienen que poner como prioridad el Nuevo sobre el Antiguo. Pero eso nunca ha sido sano hermenéuticamente hablando. Claro, parece piadoso porque van a buscar a Cristo, pero una cosa es buscar a Cristo en el sentido de que el Antiguo Testamento me muestra a Cristo, y otra cosa es imponerles Cristos artificiales y fantasmagóricos al Antiguo Testamento. Cristos falsos, meterlo en los textos del Antiguo Testamento y meterlo por esta esquina, en este reglón, en este pasaje, de tal manera que termino dando una interpretación, una exposición donde menciona a Cristo por todos lados, y el ingenuo dice, oh, qué hermoso, me está hablando de Cristo, pero el Antiguo Testamento, cuando respeta su contexto inmediato, en X lugar quizás no me estaba hablando de Cristo. Con esto no estamos negando que el Antiguo Testamento no muestra a Cristo. Por supuesto que el Antiguo Testamento muestra a Cristo. De hecho, este texto lo dice. Lo dice claramente. Dice que comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y le declaraban todas las escrituras lo que de él decía. O sea, claro, todo el Antiguo Testamento. Moisés habla de Cristo. La ley habla de él. Los escritos hablan de Cristo, los profetas hablan de Cristo, eso no se niega. Pero no tengo que imponer algo del nuevo para buscar eso. Si yo leo al Antiguo Testamento en sus propios términos, voy a ver a Cristo. En una hermenéutica cristotélica, voy a ver a Cristo, pero eso no significa que voy a ver a Cristo en cada reglón y violar el contexto inmediato de los pasajes del Antiguo Testamento, porque eso es lo que quieren provocar estas hermenéuticas exageradamente cristocéntricas. Como yo siempre le he dicho, estos parecen más cristianos que Cristo. Entonces, es complicado, hermano, es complicado porque mire, si esta es la lógica correcta, supongámonos que esta sea la lógica correcta, entonces yo puedo terminar diciendo cualquier cosa con esa excusa. Puedo manipular al Antiguo Testamento porque voy a tener una interpretación descontextualizada y no una interpretación contextual del Antiguo Testamento. Voy a hacer una interpretación creativa del Antiguo Testamento. Y claro, bueno, mira, y a veces uno dice, claro, pueden tener razón, que Cristo es declarado en todo el Antiguo Testamento, y por lo tanto, viendo el versículo 27, así como Cristo usó y dijo que de Moisés, los profetas, todas las escrituras hablaban de él, entonces, de la misma manera el Nuevo Testamento manifiesta y se debe interpretar como prioridad sobre el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús los confronta, le dice, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. O sea, los profetas eran suficientes. O sea, los profetas ya lo habían dicho y todavía no existía el nuevo. Claro. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer salvo. O sea, el Antiguo Testamento es suficiente para dar a conocer el Evangelio. De hecho, es lo que tuvieron los escritores del Nuevo Testamento. Ellos tenían la Biblia de los escritores del Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Felipe le predicó el Evangelio de Jesucristo leyendo el profeta Isaías. El Nuevo Testamento completa, expande la revelación del Antiguo Testamento, pero no la anula, ni la trasciende, ni la reinterpreta. Correcto. Sino que hay una correcta fisonomía y panorámica de la revelación progresiva. O sea, la Biblia debe leerse hacia adelante y no para atrás.
es como decir que el Apocalipsis reinterpreta a los evangelios. Porque ese seguiría el orden de lo que ellos creen. No, cada libro, cada autor fue inspirado por Dios y se debe ver y se debe examinar cada uno de sus escritos a la luz de lo que Dios inspiró en su momento. Claro, bajo la lógica de los reemplacistas, no les queda muy difícil entonces comenzar a decir que la iglesia es el nuevo Israel, que es el Israel espiritual, porque como tienen libertad para finalmente manipular el texto de manera antojadiza, para rendir tributo a teologías que previamente han asumido y se han comprometido con ellas, esto es altamente subjetivo, hermano. Entonces el más fantasioso podría construir castillos en el aire. Hermano, si yo me adhiero a este principio hermenéutico de la prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, oiga, yo soy bien fantasioso, voy a empezar a ver detalles en todos lados, voy a armar castillos de oro a nivel interpretativo, voy a decir cualquier estupidez. La única manera en que nosotros podamos justificar, aunque un intérprete pueda justificar, los teólogos del pacto, la teología reemplacista pueda justificar lo que cree, es espiritualizar el texto sagrado. Claro, si es que esta explicación que dan de estos textos fuera la correcta, entonces sería válido espiritualizar, po. ¿Y qué es espiritualizar un texto? Darle un cumplimiento no literal. Eso es espiritualizar el texto. Darle un cumplimiento no literal. Es decir, si había una profecía en el Antiguo Testamento que decía X cosa, si yo espiritualizo esa profecía, voy a terminar diciendo cualquier cosa menos lo que dijo. Lo voy a espiritualizar. Dar un sentido más espiritual, más místico, más... Pero es que eso me suena a gnosticismo. ¿Por qué? Porque el gnosticismo, usted sabe que el gnosticismo le hizo mucho daño a la iglesia en los primeros 3 siglos del cristianismo. Fue una de las herejías más peligrosas que hasta el día de hoy uno nota ciertas cosas aquí y allá. Se basaba básicamente en 2 principios. El gnosticismo era que ellos se adherían a una dualidad entre el espíritu y la materia, y que el espíritu era súper superior a la materia. Ese era un principio. Y el otro es que solamente ellos tenían acceso a un conocimiento súper de élite, elevado, profundo, secreto. Y esta interpretación reemplacista, con esta cuestión de espiritualizar o alegorizar el Antiguo Testamento, me llevan a buscar un significado detrás de la parte literal del texto, un conocimiento más oculto que solamente ellos ven. Ahí hay gnosticismo. O sea, la teología reemplacista, la hermenéutica reemplacista, en otras palabras, es gnosticismo. El gnosticismo está metido dentro de la iglesia. Los teólogos reemplacistas reformados son gnósticos. Porque lo vemos cuando predican, es como que sacan un conejo debajo del sombrero, de repente uno lo escucha predicar y dice, ¿y de dónde sacó esto? Claro, lo espiritualizó. Tuvo que hacer algo para poder sacar. Por ejemplo, una vez escuché a un pastor decirme que los bueyes que llevaban en arca, cuando estaban acercándose a Jerusalén, los bueyes simbolizaban la gracia y el evangelio. Y yo me pregunto, ¿cómo llegó a eso? ¿Qué se fumó? ¿Qué se fumó? No, y las piedras de David significan los 5 ministerios. Curioso. Dicen algunos. La pregunta es cómo llegan a esa conclusión. De la única manera es que su sistema hermenéutico les permita espiritualizar. Ya, entonces, ¿es bíblica entonces la hermenéutica espiritualizadora? No, por muchas razones, no honra la inspiración del Antiguo Testamento. Tiene, de hecho, a la luz de la historia de la iglesia, cuando hablamos de Clemente, de Orígenes, de Agustín de Hipona, porque ellos también practicaron este alegorismo interpretativo y en pro de la escuela de Alejandría,
ahí uno ve cierto gnosticismo. ¿Por qué? Porque la interpretación literal la toman como muy carnal, ¿me entiendes? O sea, la interpretación literal son de los carnales, es como que muy materialista. desprecian la materia, porque Claro. ellos tienen que buscar una interpretación más espiritual, porque el espíritu es superior a la materia, entonces tiene que haber algo oculto detrás del texto, algo que solo ellos ven, y cuando tú no estás de acuerdo con ellos, ponen una posición de súper piadoso, y que ellos ven lo que nadie más está viendo. Pero eso no es bíblico. Pero no es bíblico, obviamente no es bíblico. Porque los autores del Nuevo Testamento no hicieron eso con el Antiguo Testamento. Lo vimos con el ejemplo de Felipe. Ellos dejaron hablar a los escritores del Antiguo Testamento porque creían en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Si alguien desecha el Antiguo Testamento, se convierte en lo que Jesús le dijo a los del camino de Maús: insensatos. De corazón. O sea, esta hermenéutica reemplacista es una hermenéutica insensata. En el mejor de los escenarios, o sea. Entonces, por ejemplo, ¿Cuál es el método espiritualizador de la Escritura? ¿Cuál es el método que usan para poder realizar esta... un método mixto. Aquí hay un método mixto, porque aquí en realidad la cuestión es método mixto de interpretación versus método gramático histórico. Ya. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la hermenéutica reemplacista, la hermenéutica del pacto, que hubo otro sistema que nació en el siglo XVII, repito, hay algunas cosas que sí la interpretan literal. Pero por lo generalmente cuando van a la cuestión de las profecías, de las promesas que Dios le ha dado a Israel, se dan una vuelta de carnero, se dan más volteretas que Gabriel Boric, ¿me entiendes? Pero en materia hermenéutica, y de repente sacan un conejo de abajo la manga y comienzan a espiritualizar. Entonces hay un método mixto, literal y espiritualizado. Claro, pero eso es muy subjetivo, muy arbitrario. Eso es darse vuelta de carnero, por mano. Claro, tienen un método mixto porque usan el gramático histórico en algún momento cuando le conviene y espiritualizan otra parte de un pasaje para hacer decir lo que ellos creen. Porque tienen compromisos teológicos previamente asumidos. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 31 y 32. A 33, digamos. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y al Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Claro, aquí ya estamos en la pregunta 3 que dice, ¿es bíblica la hermenéutica de la espiritualización? La respuesta es no, pero vamos a ver por qué no. El método mixto de interpretación versus el método gramático histórico. Aquí hay un ejemplo, hermano, mire. Aquí en Lucas, el versículo, los 3 versículos que te acaba de leer, dice así. Aquí yo voy a mostrar un ejemplo de cómo la teología reemplacista en estos 3 pasajes usa tanto el método gramático histórico como el método espiritualizador, o sea, la hermenéutica mixta, que lógicamente no es sana, pero mire, el versículo 31, Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ellos están de acuerdo que este hijo es un hijo literal. Correcto. Que Jesús será su nombre literal. Uh-huh. Que esta mujer concebirá literalmente. Uh-huh. O sea, el versículo 31 aplican el método gramático histórico. Dejan que el texto hable y creen eso. Creen eso. Pero curiosamente, en el versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor, Dios le dará el trono de David. El trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí hay tres términos. Trono de David, casa de Jacob y su reino.
Tres cosas. Pero resulta que la teología del reemplazo dice que Cristo está sentado actualmente en el trono de David en el cielo, pero no que el trono era un trono literal en la tierra. O sea, el cumplimiento de ellos lo espiritualizan. El cumplimiento de esta... Y ellos utilizan el método espiritualizador, pero previamente usaron el gramático histórico. O sea, conveniencia. O sea, el cumplimiento de la encarnación y el nombre del Salvador Jesús fue literal. Pero el cumplimiento de la aplicación del trono es espiritualizado. Claro, porque una hermenéutica gramático-histórica consistente y consecuente tendría que interpretar todo de manera gramático-histórica. Correcto. Y tendría que decir que el trono de David está en la tierra y que se va a cumplir en la segunda venida, cuando Cristo venga en su segunda venida, y la casa de Jacob sería la casa de Jacob, la casa de Israel. Pero sin embargo para ellos aquí ese versículo casa de Jacob es la iglesia. Pero Jacob es Jacob. Y la iglesia es la iglesia. ¿Cómo llego a esa conclusión? La única manera es espiritualizar. Y honrar los compromisos teológicos previamente asumidos. Entonces, y dice, y su reino no tendrá fin. Es un reino literal en la tierra, es el reino mesiánico, el reino milenial, pero sin embargo ellos creen que la iglesia es el reino milenial en este tiempo, pero espiritualizado. De hecho, la hermenéutica reemplacista cree que nosotros estamos actualmente en el milenio, pero un milenio no literal, espiritualizado. Eso cree Surgier Michelin. Oh, ¿Ah, sí? Sí, fíjese, eso cree Surgier Michelin. El lindo cree que está en el milenio espiritualizado. Cree que Satanás está atado. ¿Qué le parece? Perdón por echar abajo el ídolo de varios, pero eso es así. Y no es el único, la gran mayoría de los reformados se adhieren a esta hermenéutica de alcantarilla, así de simple. Ya está saliendo el predicador que llevo dentro. Entonces, la hermenéutica espiritualizadora usa el método mixto de interpretación. Cuando le conviene gramático y cuando ve que atenta contra su sistema, lo espiritualiza. Así cualquiera. Claro. Así cualquiera. Versus el método gramático histórico, que le hace más justicia al texto y nos frena. Wow. Esto es peligroso, las implicancias son serias, estimado amigo. Yo veo mucho reemplacismo aún dentro de las iglesias neopentecostales y pentecostales. Veo mucho reemplacismo, por ejemplo, de hecho, por nano se adora el púlpito. El altar. El altar. Si orar en el altar es más santo. Es más santo, entonces es más santo que el que está en la última banca de atrás. ¿Por qué? Porque el templo, el altar del sacrificio, el templo del Antiguo Testamento. Eso es reemplacismo. ¿Cómo se justifica ese acto de adorar o decir que el altar simboliza la presencia de Dios? Porque ellos creen que es el lugar santísimo. Pero ¿cómo se llega a esa conclusión? Reemplazándolo, y para eso tienen que espiritualizar. Justamente, espiritualizan los textos del Antiguo Testamento para querer decir lo que ellos creen. Y eso atenta contra el método correcto de interpretación. Porque si así, hermano, entonces vamos poniendo un candelabro simbólico, vamos poniendo un arca del pacto simbólica, vamos poniendo muchas cosas que simbolizan muchas cosas. Como los afiebrados de las raíces hebreas, del movimiento de las raíces hebreas. O sea, si queremos llevar al extremo la espiritualización, podemos terminar como la raíz hebrea. Con su hebrañol. Bueno, esto yo creo que ha quedado claro. Por ejemplo, también, hablando del libro Apocalipsis, hermanos, hay algunos que dicen que de hecho, Surgier Michelin dice que Apocalipsis usa el género literario de la apocalíptica para evitar la interpretación literal del Apocalipsis. Se dice que Apocalipsis, su género literario es apocalíptica, pero yo veo que en Apocalipsis 1.3 dice: bienaventurado el que lee
y los que oyen la palabra de esta profecía. O sea, el género literario de Apocalipsis es profecía, no apocalíptica. Claro, porque decirle que es apocalíptica me da una chance para no respetar literalmente el Apocalipsis. Y la clave está en leer. El que lee. Y es claro, obviamente que hay simbolismo, Claro. pero un símbolo se interpreta como debe interpretarse, pero otra cosa es usar un método simbólico al libro completo. Para espiritualizar el símbolo. O sea, realizan una interpretación simbólica del símbolo. Qué raro. Si el símbolo ya es símbolo. Ya es símbolo. ¿Cómo yo voy a interpretar simbólicamente un símbolo si el símbolo ya es símbolo? Así no paro nunca, por mano. No, pues no para nunca, si esta cuestión es como un efecto de dado, dominó. Si yo hago del símbolo, lo espiritualizo, tengo que espiritualizar y seguir espiritualizando. Efecto dominó. No paro. Una bola de nieve. Por eso el método gramático histórico nos sujeta, nos frena. Nuestra naturaleza caída, nuestra fantasía, nos cuida en alguna medida, en gran medida en realidad. Entonces, estimados, esto es importante. Por ejemplo, Cantares. ¿Qué me puede decir de Cantares? Hermano. No me haga recordar de su pasado. De mi pasado alegórico. Porque en algunas oportunidades usé Cantar de los Cantares para decir que simboliza la relación de Cristo y la Iglesia. ¿No es eso? ¿Qué cosa es? A ver. Bueno, ¿qué significa entonces? Cantar de los Cantares se debe leer como un libro romántico de Salomón con la Tsunamita. Oiga, pero es tan bonito que signifique Cristo y la Iglesia. Cuadra tanto. Es tan hermoso. Hay predicaciones tan lindas. Ábreme, amada mía, esposa mía. Perfecta. Paloma mía. Paloma mía. O sea, es simplemente la relación entre un hombre y una mujer, en este caso Salomón y la Tsunamita, si no me equivoco. Claro. Yo cuando llegue la tarde voy a tocar la puerta más tarde de la casa y voy a decir, amada mía, esposa mía. Porque estoy tomando el ejemplo de Salomón y la Tsunamita. Esto de repente puede chocar, estimado, porque el reemplacismo está metido hasta debajo de nuestra cabecera. Pero hoy, a través de estos estudios, les estamos haciendo conscientes al menos de esto. Bote y barra todo lo que tenga olor a reemplacismo y deje que la Biblia hable en sus propios términos, sea el Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, aquí quiero dar un ejemplo, por ejemplo, estimados. A ver. Mire, la teología reemplacista, incluidos los teólogos del pacto y la gran mayoría de la teología reformada, creen que prácticamente casi todas las profecías del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en Cristo, pero en su primera venida. Hermano, las profecías del Antiguo Testamento, comenzando de Génesis 3.15, principalmente el pacto abrámico, ¿cierto? Génesis capítulo 12 hacia adelante, el pacto abrámico, el pacto de la tierra, el nuevo pacto, pacto davídico, pacto sacerdotal, todas estas promesas, que hay promesas tanto espirituales como promesas físicas, ¿me entienden? Materiales. Pero si yo digo que todas las promesas se cumplen en Cristo en su primera venida, yo, para hacer que se cumplan estas promesas, me voy a ver obligado a espiritualizar algunas promesas que eran materiales para que me calce con la primera venida de Cristo. Porque no puede ser material, porque no me va a calzar. Claro. Pero la tesis de la teología del reemplazo es que la gran mayoría de las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la primera venida. Es como esto, hermano, y aquí quiero poner el ejemplo. Mire, yo tengo un vaso aquí, espero que se vea bien. Tengo un vaso, ¿cierto? Este vaso va a representar la primera venida de Cristo, ¿ya? Y este otro vaso va a representar la segunda venida de Cristo. Y esta jarra con agua van a representar las promesas del Antiguo Testamento.
¿Qué dice la teología del reemplazo y la gran mayoría del nido reformado? Dicen que las promesas del Antiguo Testamento, mire, todas se cumplen en la primera venida de Cristo. El agua representa las promesas. ¡Ay, se está llenando el vaso y sigue habiendo agua! Voy a tener que espiritualizar una parte del vaso para que sea grande. Pero si yo le sigo echando, va a empezar a caer afuera el agua. No me cuadra. ¡Oh, cayó fuera! No me cuadra. Eso creen ellos. Pero como las promesas materiales no pueden espiritualizarse en estricto rigor, van a empezar a sacrificar. El molde de la primera venida de Cristo no logra cumplir todas las promesas. Porque lo correcto, hermanos, lo correcto es esto, que las promesas del Antiguo Testamento, algunas se cumplen en la primera venida y las que faltan se cumplen en la segunda venida. Eso es lo correcto. Las dos venidas de Cristo al menos cumplen todas las promesas antiguo testamentarias. Claro, pero ellos dicen que eso le quita relevancia a la primera venida, porque para ellos todo es espiritual, o la gran mayoría de las cosas son espirituales o soteriológicas. No, las dos venidas, estas venidas no se contraponen. Si la primera venida de Jesús hubiese cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento con relación al reino del Mesías y la restauración de Israel en su apogeo como reino y el Mesías, si eso hubiese sido así, entonces los discípulos no le hubiesen preguntado a Jesús cuando él iba a ascender a los cielos: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Es de perogrullo, claro que sí. No tendrían por qué haberle preguntado. Bueno, los amilenialistas, que la gran mayoría son reemplacistas, y los postmileniales también, y varios de los premilenialistas históricos, sin embargo, los amileniales dicen que se espiritualizó el reino, po. Cuando Jesús ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, entonces se sentó en el trono de David. Porque hay que meter el reino en la primera venida, po. Claro. A la fuerza, po. Pero la Escritura revela varios tronos, pues, hermano. Y la restauración de Israel, tengo que restaurar, espiritualizar a la iglesia para que sea Israel, po. Pero porque hay varios tronos. Porque si yo respetara el método gramático histórico, vería que hay hartos tronos. Está hasta el trono de Satanás, pues, hermano. El trono de Satanás, el trono de las naciones, el trono del Padre, el trono del Padre en el cielo. Y cuando Jesús le dice a una de las iglesias: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces hay una diferencia entre tronos. Mi trono, su trono, mi trono, su trono. Jesús hoy día está sentado a la diestra del Padre, no en el trono de David, que es su trono, sino a la diestra del Padre, que es el trono de Dios. Padre. Entonces debemos hacer... y no está reinando, no, po, en el sentido del reino davídico, sino que está intercediendo como sumo sacerdote. Correcto. Pero que la Escritura hable, po, no imponerle yo lo que creo que dice. Claro, pero al usar el método mixto, esto da chance a que yo pueda inaugurar el reino, pero con otra naturaleza, una naturaleza espiritual. Porque la materia es mala. El gnosticismo. Porque la materia es mala. De hecho, el amilenarismo altamente gnóstico, platónico, Cristo platónico. Wow, como calzan todas las cosas, ¿no? ¿Y qué me dice de la tipología? Wow. Ya, de hecho, llevamos harto rato acá, ¿eh? Sí, yo creo que... ¿Cuánto llevamos? A ver. Este es el último punto. Llevamos 1 hora 30. No, estamos bien, no estamos... Pero vamos a terminar con este último punto, que es la última pregunta, que dice: ¿es bíblica la hermenéutica tipológica? ¿Qué es la hermenéutica tipológica antes de saber si es bíblica o no? ¿Qué es lo que es tipo? ¿Qué es lo que es un tipo? Un tipo... A ver, un tipo es una persona, un evento,
alguna cosa o institución del Antiguo Testamento, pero que tiene una conexión con un antitipo en el Nuevo Testamento y tiene una relación de sombra y sustancia. De hecho, tipo es... el griego es sombra. Tupos. Sombra. ¿Ya? Lo manifiesta Hebreos. Sombra. De hecho, el libro de Hebreos habla mucho de tipología. Ahora, ¿la Biblia tiene tipos o no? Correcto. Cuando hablamos de tipos, está hablando de una sombra. Es como que se proyecte la sombra, por ejemplo, de este vaso. Uno ve en el Antiguo Testamento la sombra y en el Nuevo Testamento ve lo que realmente es su cumplimiento. A eso se le llama antitipo. Ahora, la teología del reemplazo, ellos creen que lo correcto es la interpretación tipológica. A ver, ¿qué quieren decir con interpretación tipológica? Voy a poner una hipérbole que no es tan hipérbole porque por ahí va lo que creen. Es básicamente esto. Ellos creen que el Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo. Ya, o sea que lo que vale realmente es el nuevo. Sí, pues porque la sombra solo apunta, claro, a la realidad. Pues. claro. Y ahí cuadraría que el Nuevo Testamento sea prioridad. Claro, tiene lógica. Po. Pero Y se reinterpreta el antiguo a la luz del nuevo. y con la cuestión de los tipos, puedo encontrar a Cristo supuestamente en todos lados. Po. En todos lados. Y colonizar el Antiguo Testamento con puros temas de salvación y cristología. Oh, que suena piadoso y bello, pero la verdad es que sin negar los tipos no significa que todo sea tipo. ¿Por qué? Porque un verdadero tipo tiene que tener su correspondencia en el Nuevo, tiene que estar el antitipo para que de manera objetiva uno encuentre un tipo en la Biblia. Pero sin embargo, la interpretación tipológica aplica una interpretación tipológica del Antiguo Testamento. O sea, lo cristianizan, ven tipos donde no hay, tipos artificiales, impuestos a la fuerza. Como por ejemplo, las piedras de David. Es un tipo de los ministerios. Claro. Espiritualizan el pasaje y lo hacen calzar con otros, pero en ningún momento en el Nuevo Testamento vemos esa correspondencia. En ninguna. Aparte, en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, nos hable de los ministerios y haga mención de las piedras de David. No hay, no existe. Por lo tanto, no corresponde. Distinto es el primer Adán y el postrer Adán. Ahí está claramente expuesto como tipo de Cristo. Correcto. Entonces hay que estudiar la Biblia con el método gramático histórico para encontrar los verdaderos tipos y no inventar tipos. Pero si me adhiero a la hermenéutica mixta, fácilmente voy a poder crear algunos tipos aquí y allá. Po. Y va a sonar bonito en la predicación, porque hay un romanticismo aquí. Pues mira lo que encontré oro, encontré algo profundo. Pero hay algunos que hablan de los tipos teológicos y tipos exegéticos. Bueno, los tipos exegéticos son los que objetivamente están en la Biblia, porque tienen su correspondencia en el Nuevo Testamento. Claro. Puede haber algo de tipología teológica de manera sana, pero sin embargo yo no me adhiero a eso, yo prefiero los tipos que objetivamente están explícitamente revelados en las palabras de Dios. Claro. La cuestión, hermano, es que cuando uno se abre a esta hermenéutica mixta, uno entra en una cuestión resbaladiza que no para. Sí, es una bola de nieve. No para. Se va agrandando hasta... De hecho, por eso incluso los movimientos neopentecostales han llevado esta cuestión, han estirado este chicle allá a su consecuencia. A su consecuencia lógica, en ese sentido son más honestos, claro. A su consecuencia lógica y terminan diciendo cuestiones que son tiradas de las mechas. Como este pastor que dijo que los ¿cómo se llama? Los bueyes que tiran el arca es la gracia y el evangelio. Pero no era el único. De hecho,
Agustín de Hipona dijo varias barbaridades también. Yo le decía antes, hermano Freddy, examinando todas estas cosas, ya me está dando rabia ya. Se me paran los pelos ya. Porque justamente no respetan la inspiración de la escritura. Particularmente la verbal. Prácticamente la verbal. Que la escritura hable, hermano. Y si no respetan la verbal es porque no creen en la inspiración. Y si no creen en la inspiración es porque no creen en la inerrancia. Y si no creen en la inerrancia es porque son liberales, aunque no lo admitan. Y gnóstico. Y gnóstico. Esas son básicamente las conclusiones que llegamos, porque su conclusión lógica a lo que ellos están proponiendo como hermenéutica tiene un fin y un motor que los impulsa: un gnosticismo, liberalismo. Wow, esto es tremendo. Esperamos que haya entendido algo, estimado amigo y hermano. Esto es para que usted siga estudiando, repase este video, repase los programas anteriores y los que Dios nos permitirá, si es que Él quiere más adelante. Ahora, yo sé que aquí hay mucha tecnicismo, pero igual tratamos de explicar cada tecnicismo que usamos. Pero, ¿sabe? El que quiere aprender, invierte tiempo. De hecho, como decía al comienzo, hermano, no hay excusa. Yo de repente me he encontrado con hermanos que dicen: yo no leo porque no entiendo, hermano. Yo leo un libro porque no entiendo o no me entra en la cabeza. Y a veces simplemente es una excusa, hermano, una excusa para avalar la flojera, aunque no se diga así. Porque, por ejemplo, yo pongo un ejemplo personal. ¿Cuántos libros yo leí que no entendí prácticamente nada? Pero leía para familiarizarme con la terminología. Y seguía leyendo, y seguía leyendo, y seguía leyendo, aunque no necesariamente entendía todo. Seguía leyendo, pero como me empecé a familiarizar con la terminología teológica, de repente había un autor que sí explicó, y como lo tenía familiarizado, ¡pah!, lo entendí. Se alumbró. Uno tiene que leer aunque no entienda, hermano. Lea su Biblia aunque no entienda. Dele, preguntes, déjese asesorar por hermanos serios. Y de repente no es malo que después de que haya terminado o durante el tiempo que tenemos acá, haga preguntas o deje sus preguntas. Claro. Para eso estamos, para poder aclarar algunas cosas que a lo mejor no se entendieron bien, o si quiere preguntar a otra cosa que va dirigido también a este mismo tema, puede hacerlo, pero aquí estamos para poder traer más luz. De hecho, podemos recomendar algunos libros como... A ver, hermano, ¿trajo algunos libros para recomendar? Sí, yo traje algunos libros. Hay un libro que escribió el doctor Arthur Chao que se titula La hermenéutica de los escritores bíblicos. La hermenéutica de los escritores bíblicos. Yo recomiendo este libro. A ver si se le puede hacer un zoom. La hermenéutica de los escritores bíblicos del doctor Arthur Chao. Recomiendo a este autor, muy buen exegeta, un nivel académico muy bueno, habla de estas cuestiones, así que recomiendo este libro. También recomiendo el libro en el cual es editor general. Básicamente ese libro de Arthur Chao, la hermenéutica de los escritores bíblicos, es como justamente ellos usaron el Antiguo Testamento. Cómo los profetas usaron el Antiguo Testamento, cómo los apóstoles usaron el Antiguo Testamento, cómo Cristo usó el Antiguo Testamento y cómo nosotros los cristianos deberíamos usar el mismo método que usaron ellos, usaron nosotros. De hecho, ellos usaron el método gramático histórico, aunque no lo conocían con esa terminología, obviamente. Entonces este libro es clave. Es clave ese libro, y aquí también el hermano Lucas Alemán, parece que ya sacó su doctorado, si mal no recuerdo. La hermenéutica de Cristo, aquí nos habla de la hermenéutica cristotélica, que es la verdadera hermenéutica en la cual tenemos que adherirnos y no creer en la hermenéutica cristocéntrica, porque aquí desbarata básicamente la hermenéutica cristocéntrica, que encuentra a Cristo por todos lados en el Antiguo Testamento, Cristo a la fuerza, Cristo artificial, fantasmagórico, como dije delante. Entonces también recomiendo este libro. Y
también recomiendo, aunque no estoy de acuerdo con toda la teología de Dick Carson, pero este libro en particular es muy bueno, Falacias Exegéticas. Muy bueno este libro. Estos 3 libros podríamos recomendar en esta ocasión. Hay otros libros muy buenos, como el Dr. Roy Suk, muy bueno, y de hecho hay un libro que es la hermenéutica dispensacional, un libro que sacó el hermano, el Dr. Michael Black. Yo recomiendo ese libro es muy, muy bueno, la hermenéutica dispensacional, Dr. Michael Black. Así que eso porque sería... básicamente nosotros estamos alineados en lo que hemos dicho de la hermenéutica, del método gramático histórico de interpretación, de la interpretación de la prioridad del pasaje sobre cualquier cosa. El contexto inmediato manda. Correcto. Este principio, la hermenéutica, el método gramático histórico, el estudio de los tipos, no no la interpretación tipológica, sino tipo. Nosotros creemos en la interpretación de tipos objetivos y no en el método de interpretación tipológica. Todos estos principios de hermenéutica están alineados con la teología dispensacional. De hecho, alguien una vez dijo, criticando el dispensacionalismo, yo veo que el dispensacionalismo no toma en serio los tipos. Alguien dijo eso. ¿Por qué? Porque la hermenéutica tipológica ve tipos por todos lados. Entonces esta persona creía que seriedad era encontrar hartos tipos. No, la verdadera seriedad es encontrar los tipos que están en la Biblia y no inventar tipos. Esa es la verdadera seriedad. Claro, por ejemplo, hay muchos usos del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento los autores bíblicos lo usaron, pero algunos autores lo usaron como una referencia, otros como un cumplimiento, otros como un cumplimiento parcial. Entonces hay que ver cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. Y para eso estos libros son una herramienta valiosa para como poder... una aplicación, como una ilustración. Claro. O sea, el contexto inmediato manda. Dejemos que la Biblia hable y no hay que satisfacer nuestra fiebre o nuestra fantasía. Yo creo que es una buena manera de terminar este tiempo que hemos conversado. Correcto. Dejemos que la Biblia hable. La Biblia habla. De hecho, me gusta cuando se cita el Nuevo Testamento en particular. Los autores de la Escritura dicen, por tanto la Escritura dice así. Dice en tiempo presente. O sea, los autores del Nuevo Testamento, cuando citaron en el Antiguo Testamento, ocuparon la palabra dice en tiempo presente. No el profeta dijo o esta profecía dijo así en tiempo pasado, sino dice. Porque lo que ellos dijeron en el Antiguo Testamento sigue presente en el presente. Ahora, Dios sigue actuando de manera viva a través de los autores del Antiguo Testamento. Entonces, es una muy buena manera de concluir este tiempo de conversación. Dejemos entonces, que la Biblia hable. ¿Es bíblica la hermenéutica de la teología del reemplazo? No es bíblica. No es bíblica. Es peligrosa, abandónala. ¿Por qué? Porque es una hermenéutica que atenta contra la inspiración verbal del Antiguo Testamento y de la Biblia en general. Amén. Gracias por el tiempo, hermano Freddy, gracias por... aprovechamos la instancia que el hermano Freddy viene a Valdivia a exponer una vez al mes. Está viniendo a la iglesia de Valdivia, está trabajando también en su ministerio de maestría, también como extensión en apoyo a la iglesia bíblica por su gracia en Yanquihue, pastor José Ojeda. Le mandamos un cariñoso saludo también a nuestro querido pastor y a la congregación. Entonces, nuestro hermano Freddy está viniendo una vez al mes básicamente a Valdivia. Estamos aprovechando esta instancia de poder estar haciendo este programa en vivo, conversando en vivo directo, porque antiguamente lo hacíamos online, cada uno en sus lugares. Claro. Ahora estamos aprovechando esta instancia y los medios y el tiempo y el lugar físico para poder hacerlo. Así que, mediante Dios nos permita, vamos a estar aquí trayendo luz al cuerpo de Cristo. Y mañana estamos en el servicio, hermano Freddy. Mañana tenemos nuestro servicio dominical. Nos congregamos de temprano, tomamos desayuno con los hermanos y tenemos un tiempo de comunión en nuestro culto. 11:30 de la mañana, básicamente estamos empezando nuestro servicio. Y mañana nuestro hermano estará predicando también en el Día del Señor.
Amén. Gracias y paz a vosotros. Y Maranata, Cristo viene. Buenas noches, que tengan un bendecido descanso. Chao.